Es bueno poner este tiempo en manos de Dios para que la palabra pueda abundar en nuestro corazón. Así que, Padre, aquí estoy con tu iglesia, este es tu pueblo. Gracias por el privilegio, Señor, porque has bendecido mi vida, mi casa y mi familia. Me gozo, Señor, el poder servirte. Tú sabes que yo amo servirte. Así que oro para que tú abras nuestros corazones y tu espíritu plante la palabra en él y ella misma pueda dar un fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, y la palabra de Dios dice, Salmos capítulo 15 versos 1 y 2. ¿Lo tienen allá abiertico? Ábralo. A mí me gusta subrayar la Biblia, me gusta rayar. Mi esposa no le gusta, pero yo subrayo la Biblia. Y dice la palabra de Dios en la Biblia de las Américas. Es una pregunta que está haciendo David a Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y ahí está la respuesta de parte de Dios o de la persona del Espíritu Santo, lo digo yo. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Así que el tema central de esta mañana voy a desarrollarle, ya he venido desarrollándole una serie de enseñanzas. El primero fue corazón puro. Pero hoy voy a enfocarme particularmente en lo que Dios ha dicho en lo que tiene que ver con la integridad de corazón. Y dice Proverbios capítulo 11 que la integridad es quien guía los pasos del justo. Y esto es interesante porque si hay algo que debe ser visto, debe ser calificado, debe verse como un fruto en nuestra vida, es la integridad. Y cuando usted y yo pensamos en integridad, esto no es posible definirlo solo con una palabra, no, es un conjunto de cualidades, atributos, frutos o el carácter de Cristo en nuestra vida como hijo de Dios. Quiero decirle que la integridad se hace, usted no nace siendo íntegro, la integridad se desarrolla. O sea que si se desarrolla, ¿de quién es la labor? Nuestra, así es. Así que en esta mañana vamos a reflexionar un poco con respecto a esta palabra. Ser íntegro es ser una persona confiable, transparente. A mí me gusta llamarlo de una sola pieza. Porque cuando tú no eres íntegro, nos recordaba Pipe, y de paso gracias por dejarte usar por Dios en el tiempo de oración, porque fue tremenda reflexión que nos confronta mucho. Y Pipe me gustaba la forma en que lo expresaba, y es ser de una sola pieza, es ser transparente, ser íntegro es no usar máscaras, no tener agendas dobles, no ser hipócrita, hablar la verdad, que nuestras confesiones de la palabra de Dios estén de acuerdo con nuestras acciones. Así que la integridad debe ser de corazón y esto es un tema muy importante. Es más, quiero decirle que esto es uno de los temas que a mí me encanta, me fascina predicar, porque Dios me ha llevado a que debo practicarlo y le estoy diciendo que esto que estoy enseñando no es que porque el pastor, no, ya es santo completamente, no, a mí a veces se me sale el chuki. Lo que pasa es que la tercera persona de la Trinidad está en nuestra vida y Él es como el catalizador, ese termómetro que te dice danger, oye cabezón, cierra esa boquita, oye cabezón, que estás mirando con esos ojitos, oye cabezón, que estás albergando en esa mente. Así que este versículo nos invita a examinar nuestro corazón. Si recuerda que hace unos días le enseñé acerca de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso es tan valioso, ¿sabe? Y a algunos no les gusta hablar de la integridad. Esto, cuando hablamos de íntegro, guarda una esencia, una pureza, unas cualidades que deben ser selladas y mantenidas por cada uno de nosotros. Así que debemos comprometernos. Cuando tú y yo somos íntegros, estamos comprometidos a vivir con honestidad. Pero quiero decirle que una persona puede ser honesta, pero no puede ser íntegro. Y tenga eso allí porque al final se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué? Porque debemos preguntarnos qué significa realmente tener un corazón íntegro. ¿Usted se lo ha preguntado? Un corazón íntegro no es que no se equivoque, no. La Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios.
David se equivocó muchas veces como nosotros nos hemos equivocado. ¿Cuál es la diferencia de David? Que su corazón le pertenecía a Dios. Y David, cuando era confrontado por Dios en varias veces, porque cuando él censó el pueblo, el ejército estaba confiando en él y no en Dios, y cada vez que Dios le llamó la atención, él simplemente tuvo la humildad suficiente de humillarse delante de Dios, y eso lo llevó a que su corazoncito dependiera de él. Y Dios este año nos ha estado diciendo una y otra vez, humíllense, dejen todo orgullo, toda arrogancia, limpien su casa, saquen toda porquería de su vida. Ya limpiaron, ahora permitan que pongan en orden. ¿Cuántos saben que una casa puede estar limpia pero puede estar desordenada? ¿Cierto? Y muchas veces en nuestra vida hay cosas así. Así que, ¿qué debemos hacer? Preguntarnos, examinarnos cómo podemos desarrollar nuestra vida diaria íntegra. Porque caminar en integridad es vivir de la mano de Dios un día a la vez. Así que el versículo describe las cualidades de una persona que habita en la presencia de Dios. Mateo capítulo 5 verso 8 dice: solo el de corazón puro y manos limpias puede habitar en la presencia de Dios. Y esto debemos nosotros ser conscientes, ser intencionales, porque una persona que es íntegra simplemente decide caminar así. Lo segundo, hace justicia, y lo tercero, habla verdad en su corazón. El Señor Jesús se describió a sí mismo como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo hablamos de una persona, vivimos con una persona que es Jesús, intimamos con una persona que es el Señor Jesús. Dice Pablo que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que si tú verdaderamente has tenido un encuentro personal con Cristo, debes hablar verdad. Porque este pasaje nos muestra la integridad, no es solo externa. Me encanta la imagen. Si ve ese jovencito ahí que se cree un Superman. Y Pablo dice: ninguno tenga de sí mismo una medida más alta de la que debe tener. Quiero que mire la imagen. ¿Qué está sucediendo allí? Él se cree un todo superhéroe. Ayer fue con nosotros al retiro de jóvenes, fue un Spider-Man. Pero regresó lleno de la presencia y del poder de Dios. Así que la verdadera integridad comienza en nuestro corazón, en nuestra intención, motivación, y se refleja en nuestras acciones externas. Es decir, lo que nosotros externamente hacemos, vivimos, caminamos y andamos es lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Así que con base en esta introducción, lo primero que vamos a ver es: si deseas ir más profundo, ¿cuántos desean ir más profundo? Si deseas ir más profundo, debes vivir con honestidad y transparencia. A muchos no les gusta cuando se dice esta palabra, debes vivir. O cuando le dices a alguien, te toca, te corresponda. En varias ocasiones dije, te toca o te corresponda, y alguien me dijo, me toca morirme. Eso me permitió ver su nivel de orgullo, de arrogancia y de estupidez que había en su corazón. Y con los años, después de yo darle un consejo, simplemente lo vi fracasado, perdido y con toda su casa. Así que cuando Dios nos está diciendo que debemos ir más profundo, Él simplemente lo que está esperando como buen padre que quiere lo mejor para nosotros es que dejemos conducirnos. Y Salmos capítulo 15, ante la pregunta que le hace David a Dios: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La parte A del versículo dice: el que anda en integridad. Voy a desglosarle este salmo, que aunque está en el Antiguo Testamento, es una verdad muy importante. Incluso la Biblia desde el comienzo hasta el fin habla o tiene luces, destellos en lo relacionado, lo que tiene que ver con un corazón íntegro. Así que el monte, aquí en este texto que nos describe David, representa un lugar de encuentro, de pureza, de transformación, de renovación, de santificación, de apartarse. Y es un recordatorio poderoso de que el camino hacia Dios siempre va a estar abierto. El punto es que haya tanta dependencia en nuestra vida que podamos ir de continuo. Esta es la razón por la cual mi Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 15, que ya nosotros habíamos sido limpiados por la palabra, pero que se hacía necesario depender de Él, permanecer en la fuente y que su palabra pueda
abundar en nuestros corazones. Me gusta cómo lo expresa Pablo. Pablo dice que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. ¿Usted sabe lo que es abundar? En mi casa me sirven abundante y generosamente. Yo no sé si es el caso de la suya. Si no es, oraré por usted. Pero en nuestra vida debe rebosar y abundar de dos cosas: de la palabra y de los ríos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque David está meditando, él está haciendo una pregunta. Si le está haciendo una pregunta a Dios, es porque está intimando con el Espíritu Santo sobre el carácter del hombre que reside en la presencia de Dios. Recuerde que el salmista también dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto es habitar. O sea, usted no puede generar coinonía, intimidad con algo que lo aparta de Dios. Eso se lo voy a enseñar más adelante. Segunda de Corintios 5:17 hay una versión que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay otra versión que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que quiero decirle con esto es que a medida de que nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios y en su presencia, nuestro lenguaje, nuestra fe, nuestro caminar va a estar de acuerdo con lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el único que es infalible y Él no vulnera su palabra. Es el Hijo de Dios, los hijos de Dios o el hombre el que vulnera o pone en poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que anda en integridad es alguien que vive de acuerdo a sus principios, actuando honestamente, rectamente en todas las áreas de nuestra vida. Me gusta una de las tantas definiciones, y andar en integridad o vivir en integridad o ser un ser íntegro, un ser de luz, es ser de una sola pieza. Algunos parecen transforme. Salmo 15 enfatiza la importancia de la integridad como una condición para poder habitar en la presencia de Dios. Cuando el pecado entró a la humanidad, hubo una interferencia. ¿Y qué se dañó? Esa intimidad. A mí me parece algo tan maravilloso que Dios descendía y hablaba con Dios. Oiga, esto me parece increíble, pero mire la serpiente, porque cuando tú no conoces la voz de tu Dios, aquí falló el hombre, muchos culpan a la mujer, no, el sinvergüenza, bandido, irresponsable fue Adán. Porque si él permitió que la serpiente le hablara a su esposa, él falló en algo. Dejó de hacer algo. Yo sí soy contundente con los machos en la casa. Una persona íntegra es aquella que no vive una vida doble. Una persona íntegra es aquella que no tiene una agenda doble, sino que sus acciones y pensamientos están de acuerdo con lo que Dios establece en la palabra. El que anda en integridad describe el carácter de un hombre que puede vivir en la presencia de Dios. Por eso tomo como ejemplo a David, porque David pudo equivocarse muchas veces como nosotros lo hemos hecho. ¿Alguno aún se equivoca? ¿Alguno falla o solo soy yo? Usted ya no es un pecador, pero aún sí le fallamos a Dios. Y David, cuando era confrontado por Dios, él simplemente se humillaba y hacía que le quitase esa suciedad. Es tanto en mí, le dice, recrea en mí, dame un corazón nuevo, no permitas que tu espíritu esté lejos de mí. Salmo 51, después de haber pecado. Aunque en el antiguo pacto, mira esto, aquí hay algo bien interesante, porque David habla desde la perspectiva del antiguo pacto, en el cual se daba un lugar importante al sacrificio, a la expiación por medio de la sangre. También se basaba en la ley, Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Sí lo recuerda? ¿Lo ha leído? Que aquellos que caminaban en la obediencia podían ser bendecidos, recibir la bendición de Dios. Pero en el nuevo pacto, usted y yo debemos ser conscientes, porque la bendición ahora se basa en Cristo, lo que Cristo hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues por fe. Pero en el nuevo pacto la fe es más que el desempeño, o sea, que hacer cosas en la antigüedad. No, ahora Dios nos ha dado esa libertad para que nosotros
podamos verdaderamente disfrutar. Pero aunque David estaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, David es exacto bajo el pacto en el cual nosotros estamos, porque la conducta de nuestra vida es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 6, verso 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que podríamos decir que bajo el antiguo pacto, un caminar recto era la comunión, o era lo que Dios había establecido para poder establecer esos lazos de comunión con Dios. Pero en el nuevo pacto, un caminar recto en integridad es el resultado de la comunión que ahora tenemos con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Es decir, Él nos allanó, Él abrió el camino. Para que podamos comprender este primer punto, vivir en integridad significa ser honesto, ser sincero, ser confiable, ser coherente en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en lo que se dice como en lo que se hace. A mí me gusta cómo lo enseña La Paz María en casa. Tú puedes hablar muy bonito y no te preocupes porque tus hijos te están escuchando. Preocúpate porque ellos están viéndote todo el tiempo. Y tú y yo estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Y la integridad implica decir la verdad incluso cuando es difícil. Implica no esconder la verdad para obtener un beneficio personal. Esto es bien profundo. La integridad significa ser una persona confiable y estar alineado con los principios de Dios. La integridad implica mantener la palabra, es decir, cumplir con los compromisos. ¿Alguno de ustedes ha dicho: nos vemos el domingo en la iglesia y no vino? Voy para 2 meses de estar esperando un hombre. Y eso le puede dar risa. Pero por eso es que la iglesia hoy en día es una burla. Cuando usted me dice a mí, o yo le digo: nos vemos el domingo, yo tengo la certeza de que voy a llegar acá. ¿Sabes? Yo soy muy observador. Muchos hombres de Dios puestos en autoridad menosprecian los niños y los jovencitos. ¿Sabe que Dios por su gracia me ha permitido establecer conversaciones, ponerme 1 hora para hablar con jovencitos y niños? Me han pedido cita y yo los atiendo como atiendo un adulto. Les brindo un café. Hay cosas en la oficina que las compra aquí la administración, no para mí. Pero yo estoy pensando en usted. Lo que le quiero decir es que usted debe darle la importancia a cada cosa que piensa, dice y hace. Nosotros debemos ser de una sola pieza en todo lo que hacemos. Dios, porque esto me lleva a lo segundo. Y lo segundo es: si deseas ir más profundo, debes practicar la justicia en cada una de tus acciones. Qué interesante es esto. Porque ahora tú y yo en Cristo somos justos. ¿Usted sabe eso? Fuimos justificados. Libro de Romanos lo dice claramente. Y David dice: si deseas ir más profundo, debes practicar la justicia en cada una de tus acciones. Me gusta Santiago, porque si no lo sabías, Santiago fue pastor, el hermano del Señor Jesús. Y si Santiago está escribiendo, si alguno llega a tu congregación y lo ves bien bañadito, perfumado como el pastor, no le hagas seguir adelante y sentarte a tu lado porque está bien bañado. No, si llega la persona en baja condición, también hay que amarlo. Aquí había un hermano que era Jimmy y Mari. Mari y Jimmy, no mi esposa, no, Mari se llamaba ella. Pero Mari, ellos tenían problemas de droga. Problemas serios de droga, ¿cierto, Clau? Y aquí nosotros les bendijimos y le mostramos el amor de Dios. Jimmy entraba más trabado que un bulto de anzuelo aquí con Mari. Y ellos se sentaban al lado nuestro.
Ellos habitaban en la calle, no se bañaban todos los días. Y aquí les abrazábamos y les amábamos, les cuidamos, hicimos nuestra labor. Pero aquí habían hermanitos que los miraban con desprecio y con asco. Dios nunca nos va a mirar ni nos va a tratar de esa manera. Tú y yo debemos ser de una sola pieza. ¿En serio? Dios no tiene iglesia clasista. No, Señor. Porque Él andaba con las prostitutas, las rameras, el ladrón, el impío y el mentiroso. Y eso éramos tú y yo. Así que la justicia implica actuar con equidad, especialmente hacia los demás. Porque Salmo capítulo 15, verso 1, ante la respuesta del Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Lo primero, si lo recuerda, el que anda en integridad. Segundo, el que obra, dice la Reina Valera, el que hace justicia. Hay otra versión que dice el que camina en justicia. La justicia es una característica fundamental del carácter de Dios y debe ser reflejada en la vida de sus seguidores, de sus hijos. Actuar con justicia significa, mira esto, tratar a todos con equidad. Yo le estoy hablando, quiero que se centre, porque no es esa falsa equidad con la cual gobierna y hacen política hoy, no. Su Dios es un Dios justo. Y si usted fue justificado, redimido, escogido, purificado, santificado en Cristo, ahora tú puedes caminar en justicia. Hacer justicia, porque tú sabes quién es tu Dios. Y esto tiene que molestarle la injusticia. O sea, no es que usted va a reaccionar en la carne, pero tú y yo sí estamos llamados. Así que buscar la justicia implica actuar de manera justa y equitativa en todas las áreas de nuestra vida, tanto en las relaciones personales como en las relaciones de negocios, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Así que antes de que podamos seguir la justicia, tenemos que definirla. La palabra que más se traduce como justicia también puede referirse a rectitud, equidad o santidad divina. En el sentido más amplio, la rectitud puede definirse como la condición de ser aceptado ante Dios. Esto es una cualidad que debe haber en nosotros. Lo primero, si lo recuerda, es ser íntegro. Lo segundo, andar, caminar y vivir en justicia. ¿Por qué? Porque solo lo obtenemos, lo poseemos, lo vivimos, es gracias a Cristo. Nosotros sin Cristo no somos absolutamente nada. A menos que Dios sea su autor, nunca tendremos justicia. Ningún esfuerzo hecho por el hombre resultará justo. No, ser justo es estar bien con Dios. Ser justo es tener un corazón que está limpio, puro de toda porquería y de toda suciedad para poder dar un fruto del Espíritu. Un sustituto común de la verdadera justicia es la autojustificación. Y eso lo hemos visto mucho este año. No hay absolutamente nada. No. La autojustificación es lo contrario de lo que Dios desea. Lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que podamos humillarnos, que podamos ir más profundo a los pies de nuestro Dios. Porque a medida que nosotros somos más pequeñitos delante de Dios, Dios va a manifestar su gloria en nosotros. Jesús tuvo palabras muy duras para los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y toda inmundicia. ¿Alguno ha ido a un velorio? ¿Alguno ha visto un cadáver en una funeraria? A mí no me gusta ver cadáveres. Mientras que meditaba en este mensaje, llevo 2 semanas rumiándolo, Dios traía algo a mi mente. Y es que en mi lugar de trabajo no quise aprender a hacer necropsias porque la verdad de esto no me llamó la atención, solo vi, pero pude observar muchas cosas. Y es que cuando hacen la necropsia, el cuerpo puede llegar en una condición externa física, pero a lo que hacen la disección,
de sus órganos, de su cerebro. Ahí es donde verdaderamente se da uno cuenta la condición de salud en la que estaba la persona. Y hay algo bien interesante, porque cuando el patólogo y luego el disector, un médico patólogo requiere de un técnico o criminalista, un disector, para poder llevar a cabo la labor. Y yo le digo de esta manera, literal, el técnico es el que hace el trabajo sucio, porque la especialidad del médico es hallar y concluir la causa de la muerte. Y después que realizaban la necropsia deben coser. Aquí en nuestro país aún todavía utilizan en ciertas partes nylon para coser. Y a mí me llamaba la atención porque los técnicos tenían la capacidad de cambiarle el aspecto físico. Si tenía muchas arruguitas, como hacían el corte del cráneo, después quedaban más estiraditos. Y yo decía, hasta después de viejitos terminan más jóvenes. ¿Ha notado usted un cuerpo en un ataúd? ¿Lo ha notado? Quiero que mire esto, porque sabe, para que ese cuerpo esté allí, primero sacaron su podredumbre. Tanatopraxia se llama, donde hacen, después de la disección del cadáver, tienen que prepararlo, le sacan toda su sangre, inyectan formol, incluso color, cuando el cuerpo está muy pálido, y algunos se ven totalmente diferentes, los maquillan y los peinan. Si usted está como que está diciendo, pastor, ese pastor. Lo que quiero decirte es que podemos aparentar una cosa por fuera, pero el punto es lo que hay en nuestro interior. Ahora, permite que la persona, el Espíritu Santo, te examine, porque el Señor Jesús, al igual que David, hablan acerca de una vida recta. Mateo capítulo 12, 34 dice, partida de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior. Al igual que nuestro Señor Jesús, David también sabía que la justicia se expresa en la forma en que nos tratamos unos con otros. Podríamos haber pensado que David habría dado mayor prioridad a las obligaciones religiosas, las obligaciones ceremoniales, el sacrificio y la purificación. Sí, es cierto que tienen lugar. Oiga, pero si hay un hombre que es otro nivel en el antiguo pacto, es David, porque las palabras que él está, ante la pregunta que él le está haciendo, Señor, ¿quién habitará en el tabernáculo santo, en tu monte santo, un lugar de purificación, donde él dice que hablar verdad, caminar en integridad del Señor Jesús, mientras que estuvo en esta tierra, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Por eso es tan importante. El punto es que a veces estos temas no nos gustan. Así que la justicia cristiana se centra en la transformación, el cambio del corazón. Si recuerda que el profeta Ezequiel dice 36 verso 26 que él quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne y daría un espíritu nuevo con pensamientos, sentimientos y emociones totalmente diferentes. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Porque la justicia se centra en que verdaderamente podamos permitir que toda nuestra vida sea renovada, transformada, cambiada, purificada y santificada. La justicia nos llama a una justicia que va más allá de la ley, a un corazón puro y justo. La justicia es una virtud o cualidad moral que implica actuar con la verdad siempre. Practicar la justicia es una respuesta de amor y obediencia a Dios, manifestando su amor hacia los demás, hacia la iglesia. La justicia no es una obligación. La justicia hace parte de nuestra vida. Debemos elegir vivir de manera justa, incluso cuando no es fácil. Debemos hacerlo, porque Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice, con un corazón puro, dice Pablo. Así que Pablo invita a practicar la justicia en cada aspecto de nuestra vida, no solo en nuestros actos, sino también en nuestra forma de tratar a los demás, en nuestra actitud hacia las responsabilidades, en nuestra búsqueda para buscar la verdad de Dios y la paz. Lo veo muy callado, lo noto serio. Porque Miqueas dijo, Miqueas 6:8 dice, pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan.
y Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es: practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Oiga, Miqueas no estaba perdido. Ya casi llegando al Nuevo Testamento y no estaba nada perdido. Me gusta esta versión, la Nueva Biblia Viva, porque es más amplia. Así que la justicia no es un acto aislado, sino un estilo de vida que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Debe influenciar en cómo nos relacionamos con los demás, cómo tratamos a los demás. Hay hombres que tratan a su familia como las patadas. Y usted los ve por fuera y, mejor dicho, son un amor. Yo he visto unos sinvergüenzas tacaños miserables que le gastan un pollo a la familia y duran todo el mes echándole el pollo asado en cara. Yo trabajé con un bandido así y lo veía pagándole taxi al amante. Dios, actuemos siendo justos en nuestras decisiones diarias, reflejando el carácter de Dios, para mantener siempre un corazón puro, sincero e íntegro. A medida que nosotros practicamos la justicia, eso es como el jaboncito. Ayer llegamos sucio allá después de, a pesar de que nos bañamos, tuvimos que llegar a casa a bañarnos. Bueno, a medida que tú caminas, practicas la justicia, eso es como bañarse todos los días y quitarse esa suciedad y ese mugrecito. Esto me lleva a lo tercero. Y lo tercero es, si deseas ir más profundo, debes mantener un corazón sincero, puro y que hable la verdad. El verso 2 dice, de Salmos 15, el que anda en integridad y obra con justicia y que habla verdad en su corazón. Paso, o sea que hay cristianos que mienten. A mí me han mentido líderes. Mi pastor, gracias a Dios, yo no he visto esto. Servidores, hombres que dicen ser de Dios, hombres que dicen ser de Dios, hijos de Dios. Que el que vive en el mundo mienta, eso es aceptable. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo que debemos hablar verdad. Si recuerda, cuando introduje el mensaje, le dije que el Señor Jesús se refirió a sí mismo como: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que robaba, no robe más, sino que ahora trabaje y sea generoso y comparta con los pobres. El que mienta, ya no mienta más, sino que hable verdad en su corazón. Si la vida de Dios está en nuestro corazón, usted y yo debemos hablar la verdad. Sabe que después de la pandemia yo era muy meticuloso, demasiado estricto con mi trabajo, porque yo estaba a cargo. Mi labor no era solo verificar que recolectaran todos los elementos materiales probatorios de evidencia física, que es todo aquello relacionado con una conducta punible que permite comprobar las causas o las condiciones de los hechos cuando se genera un delito. Yo no entrenaba a los médicos profesionales, sino que no solo hacía eso, sino que debía encargarme que después de que ellos realizaran la cadena de custodia, yo debía garantizar la seguridad de estos elementos materiales probatorios, y a ese almacén transitorio de evidencia solo yo tenía las llaves, solo yo ingresaba, hice colocar cámaras de seguridad, porque yo cuidaba, yo resguardaba esos elementos materiales probatorios, porque habían personas que habían infringido la ley, habían cometido un delito. Quiero decirle que en nuestra justicia, los que son abogados, Wilmer, tú eres abogado, ¿cierto? Hay delitos que prescriben. Hay personas que cometen lesiones personales y estos delitos, no sé, o me equivocan, después de 6 meses prescriben cuando no hay denuncia. Un delito sexual en nuestra justicia no prescribe. Y lo que quiero decirte con esto es que la palabra de Dios nunca prescribe. Este es el manual de Dios, nuestro manual de fe y conducta, y nuestra obligación moral es llenar nuestro corazón y no vulnerarla. Así que estamos obligados a hablar la verdad. En nuestra vida las cosas no suceden por inercia, iglesia. Le dije que ser
íntegro de corazón es algo que se trabaja. ¿Sabe que hay empresas que no quieren contratar creyentes? No cumplen sus horarios, son irresponsables, mentirosos, no son íntegros. ¿Y dónde es eso? En la iglesia. Yo soy un convencido que las empresas deberían buscar creyentes. ¿En serio? Deberían pelearse por nosotros. Así que este último aspecto destaca la sinceridad de corazón. Dice, el que habla verdad en su corazón. ¿Usted logra comprender esto? ¿Sabe que esto a mí me ha confrontado muchísimo? Esto a mí me ha confrontado muchísimo. Esto a mí me ha confrontado muchísimo. Mucho, mucho. Estoy tratando de rumir esto, porque esto es muy profundo. Hoy queremos vivir un evangelio liviano. Hoy queremos el evangelio de las bendiciones, pero no queremos el Dios que labra y trabaja el carácter. Hoy mentimos con facilidad. Hoy robamos con facilidad. Miramos a las personas, a nuestras autoridades y mentimos. ¿Sabe qué espera Dios de nosotros? Que seamos sinceros. Yo he aprendido esto porque cuando lo viví en la religión, yo lo hacía en mis fuerzas. Yo le he dicho, Señor, ¿sabes qué? Dios, quiero meterle la mano a fulano de tal. Ese es el pastor José Lara. Y después Dios me lleva. Y me lleva a amarlo. Y a cuidarlo. Y a pechicharlo. Y lo puedo estar viendo. Sé, tengo la evidencia que está mintiendo. Y mi esposa me conoce. Porque yo he comprendido de dónde me sacó Dios. Y yo no le estoy hablando desde la perfección humana. Le estoy hablando de lo que es hablar verdad en el corazón de Dios. Si somos de una sola pieza. Si hablamos verdad. La verdad es una de las virtudes más importantes en la vida de un cristiano. Debemos ser personas que hablen siempre con sinceridad. A mí me encanta mirar a los ojos. Yo a veces tengo que atender cosas, pero prefiero sentarme y mirar a la persona a los ojos, aun cuando me he equivocado. Le dije hace un instante que dentro de mi labor era muy minucioso. ¿Sabe por qué? Porque después de la pandemia se gestó una situación en mi trabajo y es que yo me encargué de entrenar personas dentro de mi labor por la gracia de Dios. Así que yo era muy cuidadoso, era muy celoso. Cuando se gesta un delito, las entidades prestadoras de servicios de salud que tienen esa evidencia solo pueden destruir un elemento material probatorio por orden de un fiscal o juez. Del resto eso no se puede destruir. Así que dentro de este proceso, esto se llama depuración y es destruir de una manera técnica y correcta todos estos elementos materiales probatorios. Y yo lo que hacía primero, mi base de evidencias la tenía, le llamaban matriz técnicamente. Y yo sabía lo que tenía de cada año, muy ordenado, todo. Así que comencé a entrenar una jovencita que a futuro yo me estaba proyectando en que ella me iba a reemplazar, porque en ese año ya yo sabía, ya Dios me había dicho que yo saldría de ese lugar de trabajo para servirle de tiempo completo. Así que necesitaba el tiempo para entrenarla. Así que yo organicé primeramente un día solo, organicé todo y sabía, y dejé todo aparte y luego hice el ejercicio con ella como si fuera por primera vez. Es una jovencita que tenía ciertas habilidades, pero tenía fuerza y es como esos jóvenes de la iglesia que no han comprendido que los viejos son la sabiduría. Así que ella me mezcló una evidencia de principios de año del 2020, del principio de año. Así que terminamos, depuramos, destruimos esa evidencia y hicimos todo lo pertinente, un proceso engorroso, y eso no lo destruimos nosotros, sino que un ente externo firma unos documentos donde él se compromete a destruir esto porque van proyectiles, prendas, fluidos, armas cortopunzantes. Así que yo hice, pero algo me quedó inquieto allí y yo terminé con él y algo inquieto y yo inquieto, llegué a casa inquieto.
Y al día siguiente yo no me quedé con la inquietud e hice nuevamente el proceso. Y hallé que se habían ido 3 elementos materiales probatorios de 3 pacientes que habían llegado como sospecha de violencia sexual. Padre Santo, y yo dije, ¿y ahora qué hice? Yo estaba asumiendo la responsabilidad. Eso es un delito, eso es un delito. Yo no estaba siendo intencional. Así que yo me preocupé, yo dije, se me vino el mundo encima, Señor, ¿y ahora qué hago? Ahí mismo me puse a orar y Dios me dijo, dile a tu jefe que ella te va a dar la solución porque tú no la tienes. Y fui inmediatamente, le dije, doctora, me pasó esto y yo asumo la responsabilidad. Yo no la culpé a ella. Doctora, ¿qué hago? Me lo dijo así. A mí me encantaba cuando yo sentía que el mundo se me estaba cayendo encima. Me dijo, tranquilo José, yo sé quién eres tú. Vamos a informar a la gerente, vamos a informar a los que intervinieron en el proceso y vamos a levantar unas actas para que quede la evidencia. Y nos vamos a asesorar jurídicamente. Sí, doctora, me dijo, tranquilo, mijo, no pasó nada. Tú eres humano. Y eso generó paz en mi corazón. Pero ¿sabe qué hizo esta peladita? Me dijo, no, José, hay que buscar una solución. Vamos a ver qué embalamos aquí, nosotros lo hacemos. ¿Usted cree que eso es ser íntegro? ¿Usted cree que eso es hablar la verdad? Yo lo hubiera podido hacer, en serio, 13 años, sé cómo se recolecta un elemento material probatorio. Pero el punto es que tú estés dispuesto a hablar siempre la verdad y estés dispuesto a asumir las consecuencias. Porque la sinceridad de corazón implica algo más profundo que simplemente no mentir. Se trata de tener nuestros pensamientos y emociones alineados con nuestros actos. Debemos ser personas que tratamos siempre de ser coherentes en lo que pensamos, en lo que se siente, en lo que se dice y en lo que se hace, porque todo debe estar alineado con los valores de Dios. ¿Sabe que hoy en día hay muchas personas que no son íntegras en sus negocios? Y esto sucede en los hijos de Dios. Hay hijos de Dios que hacen tramullos para obtener negocios, viandas, un montón de cosas. Habla siempre la verdad, porque eso el enemigo, el diablo te lo va a restregar y te va a poner en vergüenza. El versículo destaca la importancia de hablar verdad en el corazón. Esto significa que no solo debemos ser sinceros con los demás, sino también con nosotros mismos. Pipe lo dijo esta mañana, ser íntegro, hablar verdad, es lo que tú y yo somos en público y en secreto. Hey, ¿qué eres en secreto? ¿Qué ves en secreto? ¿Qué ve una persona que tiene problemas con la pornografía? Yo tuve un jefe de seguridad, eso era cuchilla, ese era un hombre bravo. En su trabajo era honesto en su trabajo, honesto. Cuando le digo la palabra honesto en su trabajo, pero él veía pornografía. Él se encerraba en su oficina y un día equivocadamente yo lo encontré. Él era honesto, pero no era íntegro. Porque íntegro es lo que tú y yo somos cuando nadie en esta tierra nos ve, porque yo quiero decirte que allá arriba hay un Dios que dice que sus ojos recorren toda la tierra y que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón, que su palabra es viva y eficaz y penetra hasta el alma, lo más profundo de nuestro ser. Así que nosotros podemos engañar. Usted puede engañarnos a nosotros, usted puede engañar a su esposa, usted puede, los hijos. Pero Dios no puede ser burlado. Dios nos está diciendo en esta mañana que debemos trabajar, hablar siempre en la verdad. Debemos tener la capacidad de reconocer y aceptar nuestras debilidades, errores. Esto hay que aprenderlo, sin caer en la autocomplacencia o la justificación. Oiga, esta tarea es bien interesante y yo cada día le agradezco a Dios porque me está enseñando a amarla más. O sea, yo cada día tengo que amarle más con el amor de Cristo.
Porque Dios nos ama tanto y a veces vamos con máscaras donde Dios. O sea, y hablamos mentira. ¿Y qué nos enseñó la semana anterior? Tremendo mensaje de Dios a través de la pastora, tremenda palabra. Porque nosotros, hasta que verdaderamente no podamos secar ese chicle, hay algunos que lo tienen debajo de la silla. Yo conocí a un hombre con el cual trabajé, que él pegaba el chicle en la puerta del locker y lo usaba ciertos días y después lo volvió a usar. Parece asqueroso, pero en serio. ¿Ha visto hombres adultos que comen moco? Los ha visto porque yo los he visto. Le he dicho que yo soy muy observador. Ayer le decía a mi esposa, yo estaba ahí en un proceso de observación para orar por los muchachos. Usted me está observando esta mañana. Yo puedo verme muy bonito aquí. Ay, qué bonito el pastor. Ya no tiene casi pelos, pero predica bueno. ¿Usted no le parecería triste que usted se encontrara una imagen mía por fuera de este lugar que no estuviera de acuerdo con lo que yo predico aquí? Esa es una desgracia para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y le pido que ore por nosotros, o yo, por mi pastor David, por mi pastora Miriam, por Sam, por mi esposa, por mí, por mis hijas, porque nosotros necesitamos de su oración. Yo no sé si usted ha comprendido esto. Y si no sabía qué orar, dígale, Señor, expurga todo lo que tenga mi pastor José ahí en el corazoncito y en la mente, para que se parezca cada día más a Cristo. Porque nosotros vamos a rendir cuentas un día delante de Dios por cada cosa que digamos, que haya salido de nuestra boca. Así que hablar verdad en el corazón es un proceso profundo y honesto de introspección que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes Dios le ha mostrado algo que usted no se había dado cuenta y que lo tenía ahí, pero que Dios iba a crear, Él va a recrear toda la escena y las circunstancias para que salga toda esa porquería de su vida? ¿Sabe que hay dos acciones ahí? Dios se las muestra y usted se queda allí. O después de que Dios se la muestra le dice, Señor, ayúdame, papá. Debemos ser auténticos en todo momento. Debemos ser personas que buscan la verdad y que tienen la valentía de aceptar aún cuando nos incomoda. A mí no me gusta que la palabra de Dios es bonita. Eso no produjo nada. La palabra de Dios es poderosa porque ella mata, resucita y transforma. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4 verso 15, dice, más bien, dice Pablo, al vivir la verdad con amor, en amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo. ¿Se está dando cuenta usted? Que es nuestra cabeza. Y lo que Pablo se está refiriendo aquí es a la forma correcta de crecer en la unidad, en los dones para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. Así que hablar la verdad es una forma de honrar a Dios y a los demás. ¿Sabe que hay un problema que ha sucedido y va a suceder peor? No sé si fue el caso de ustedes, pero en la antigüedad los viejos de antes hacían negocios con la palabra. Te compro esa finca y era la palabra. Voy tal día y era la palabra. Llego a tal hora y era la palabra. Hoy el cristiano dice, ya voy llegando y no ha salido de la cama. Te lo estoy mostrando de una manera práctica. Porque hoy hasta eso es lo que roba el enemigo, la palabra. Ya estoy aquí y tú espere y espera. Ay, ¿qué fue? ¿Piensas tú el rapto y me quedé yo, Señor? El llamado de Dios. Voy a leerle Efesios capítulo 4 verso 25. La verdad quería predicar más corto, pero aquí el que manda es el Señor. Efesios 4:25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. En estos días tenía una conversación con una de mis hijas, Valentina,
y le hacía un llamado de atención. Y le decía: mi amor, cuando mires, cuando hables con alguien, respeta a la persona y mírala a los ojos. Eso a mí me lo enseñaron. Y si usted va a una entrevista de un psicólogo, esto es algo que no refleja confianza, es alguien que sea psicólogo, ¿cierto? Seguridad, muchas cosas. Y tú y yo necesitamos mirarnos a los ojos. A mí me encanta mirar a mi Mari a los ojos y ver mi rostro en sus ojos. Lo que tú necesitas, no se me distraiga, no se me distraiga. Lo que tú necesitas es ir a la presencia de Dios y que te veas en los ojos de Dios y digas: Padre, gracias porque soy tu hijo, amado, redimido, escogido, limpiado, acepto y soy íntegro hasta la muerte. No se me distraiga, porque es serio lo que le estoy hablando. Hay que hablar verdad. Hay que hablar verdad. El llamado de Dios desafía a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios de integridad, justicia y verdad, porque solo aquellos que lo hacen podemos habitar en la presencia de Dios. Señor, ¿quién habitará en el tabernáculo santo? ¿Quién habitará en el lugar santo? Y Dios te dice: solo aquel hombre de corazón puro y manos limpias. Mira esto. Jesús, el Hijo de Dios, fue el modelo de integridad, justicia y verdad. Su vida fue una prueba de que es posible vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Oiga, se puede ser santo, se puede ser justo, se puede hablar verdad, si usted lo quiere. ¿En serio? Usted decide mentir. Cristianos mentirosos hay a montón. Hay algo que me enseñó Dios. Dios puso una mujer que la verdad fue como una madre. Y ella me corregía y me decía: José, abre el ojo que tú vas a ser pastor y mira cómo me estás hablando. José, abre el ojo que tú vas a ser pastor y mira cómo miras. Oye, qué feo contestas tú. O sea, ella lo creyó antes que yo. Pero si hay algo que me enseñó Dios a través de esta mujer, es que yo fuera su escudero. Porque con sus errores y defectos comencé a mirar, y mi esposa, todos conocemos en casa, hemos compartido con ella. Es más, a mí me parece impresionante que ella pone en prácticas cosas sin conocer el Dios que tú y yo conocemos, y en la iglesia yo a veces no veo esto. Así que yo fui un escudero como para ella. Era muy exigente, estricta, organizada. Te decía a las 7 y antes de 7. Te decía tal hora y es esto, y esto, y esto. Así que no hay jefe perfecto. Esto generaba cierto ambiente. Yo no permitía que nadie hablara mal de mi jefe. No lo permitía. Pero yo tampoco abría mi jetota, mi boca, para decirle: doctora Ludi, ¿sabes que fulano de tal está hablando de ti? Mi esposa lo sabe, porque ella le hacía masajes. Así que, ¿qué sale en un masaje de 45 minutos? Todo. Yo fui su escudero. Yo siempre hablaba. No iba yo, porque yo sabía lo que Dios ha puesto. Yo iba en representación de una entidad y resaltaba la función de cada uno. Y eso hizo que se abriera carisma y favor sobre mi vida. Pero yo no permitía ni abría mi boca para hablar mal de ella. Y tú no puedes permitir en la iglesia prestar tu oído y tu boca para dañarte, porque eso va a crear una imagen errada e incorrecta delante de ti. Si tú estás hablando mal de tus autoridades, ten cuidado. Si estás hablando mal de tus hijos, de ese esposo, puede ser lo que sea. Tú no puedes ir a hablar al mundo de ese hombre que no ha conocido a Dios, porque él necesita conocer a Cristo, necesita conocer a tu Dios. Yo sé que esto pega, pero hay que ponerle la vacuna. Hoy le estoy poniendo la vacuna de parte de Dios.
Se lo digo a cada hijo de Dios de este lugar: no preste su boca y su oído para hablar mal de su hermano, de su pastor y de su líder, porque vamos a rendir cuentas de todo lo que salió de esta boquita. Dese la oportunidad de conocerlo. Dese la oportunidad de ser un canal de bendición para el prójimo. Oiga, cierre su oído. El día martes estábamos en una reunión de pastores. No estaba nuestro pastor yo, pero estaban sus 2 escuderos. Y este hombre de Dios me venía hablando acerca de una palabra. Usted se ha logrado comprender la oración que hacemos aquí, que usted es amado, redimido, escogido. Yo declaro la palabra y no todos estamos experimentando esto. Así que Dios traía de continuo, estuvo en una oración, Él me dijo: eres ministro competente de un mejor pacto, yo te he escogido, tú eres mi siervo, pídeme. Y cuando estábamos en el tiempo de oración, el pastor finalizó orando esto y habló sobre eso, sobre confiar, sobre lo que somos, la obra que nosotros por la gracia de Dios hacemos para el Señor. Así que luego al final yo conocí a un hombre y me lo presentaron como un gran hombre que ha abierto varias iglesias. Y en medio de la conversación que se tuvo, una corta conversación, él inició, dijo: uy, que Dios cuide tu corazón. Yo lo tomé. Pero de ahí solo comenzó a hablar mal de la iglesia. De los errores y las falencias que tenían las ovejas y algunas personas. Y le he dicho yo le he dicho, hoy lo acabaron de decir, somos ministros competentes de un mejor pacto. Y le dije yo, y Dios nos da la gracia porque Él nos llamó. Tú tienes que hablar de continuo la verdad en tu corazón, con todas las personas con las que dialogas y te relacionas. Porque el escritor de Salmos, que es el rey David, nos invita a ser personas íntegras, justas y veraces en todo momento. La integridad y la justicia hacen referencia a nuestras acciones y decisiones, mientras que la sinceridad de corazón y el hablar verdad en el corazón se refieren a nuestra coherencia interna. O sea, lo que yo hablo, digo, lo practico y lo vivo. Si yo digo que amo a la Paz Mari, le hago la vida más fácil, me gusta como lo dice ella. David nos insta a ser personas íntegras y justas, que hablen siempre la verdad en su corazón. Todo aquel que practica estos 3 aspectos en su vida, esto nos ayuda a acercarnos más a Dios y a vivir de acuerdo a su voluntad. Además de eso, también nos ayudará a tener relaciones más saludables y auténticas con los demás. Usted no necesita presentarse. ¿Sabía que su carta de presentación debe ser el Espíritu Santo? Yo soy un convencido que Dios derrama tanta gracia y favor en carisma en su vida, que a ti te han de llamar y te van a decir: Julano de tal, yo no te conozco, se van a presentar. Julano de tal me dijo que tú eres una persona íntegra que me puede ayudar en esto. Eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Además de eso, también se nos ayudará a tener relaciones verdaderamente saludables. Estos son relaciones sobrenaturales, sinceras, coherentes en nuestras acciones y palabras, porque solo aquellos que lo hacen podremos habitar en la presencia de Dios y podremos experimentar la plenitud de Cristo. Ahora, para terminar el mensaje en esta mañana, voy a relatarles la historia de un hombre de Dios con un corazón íntegro. En la ciudad de Jerusalén, pido que venga el pianista y el grupo, vivía un hombre llamado Ezequías, conocido por su corazón y su compromiso con Dios. Ezequías era un hombre de fe, que creía en la palabra de Dios y se esforzaba por vivir de acuerdo a sus principios. Un día, Ezequías se enfrentó a una situación difícil. El rey de Asiria había enviado a un grupo de oficiales para que lo convenciera.
de que se rindiera y se sometiera a su autoridad. Ezequías sabía la situación, lo grave que era la situación, pero no se dejó llevar por el miedo o la duda. En lugar de eso, Ezequías se dirigió al templo de Dios y oró, pidiendo su guía, su dirección y su protección. Dios respondió a la oración de Ezequías a través del profeta Isaías, para que le diera un mensaje de aliento y esperanzas. Isaías le dijo: Ezequías, no temas, porque Dios está contigo. Dios te va a proteger. Ezequías creyó la palabra de Dios y actuó con integridad, sin ceder a la presión de los oficiales asirios. Finalmente, Dios intervino y derrotó a los asirios, librando a Jerusalén de su amenaza. Iglesia, la historia de Ezequías nos enseña la importancia de tener un corazón íntegro y de confiar en Dios en momentos de dificultad. Nos muestra que cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios y confiamos en su palabra, podremos experimentar su protección, su bendición, su cuidado, su amor, su bondad, su poder obrando a favor nuestro. Ahora, en esta mañana, ¿cuántos desean vivir con integridad de corazón para poder ir más profundo en nuestra relación con Dios? ¿Esa es su elección en esta mañana? ¿Sí? ¿De corazón? ¿Con todo su corazón? ¿Cuántos vamos a trabajar por mantener un corazón íntegro? Porque esto hay que anhelarlo, esto hay que trabajarlo, esto hay que producirlo, esto hay que labrarlo. ¿Me permite orar por usted y luego adoramos? Bueno, Padre.